Buenas, inversores. Hoy estamos con Gonza. Ya nos va a comentar él quién es y qué hace, pero por partes. Primero, Gonza, estamos hablando recién previo a grabar que los inversores podemos dolarizarnos como inversores individuales al tipo de cambio oficial. O sea, ni siquiera el solidario, que es con impuestos y demás. O sea, el tipo de cambio oficial. Con, obviamente, sus características y sus formas de hacerlo, pero es posible. Es posible, sujeto a varias condiciones, pero sí es correcto que uno se puede dolarizar al tipo de cambio oficial a través del mercado de capitales. Espectacular. Esa es la primera pregunta. Y segundo, ya hablando ahora de empresas, que es más a lo que se dedica a vos específicamente, quería consultarte, o sea, nosotros como empresa podemos financiarnos o sea, tomar deuda a 80%, por ejemplo, tasa nominal anual, pagando ese 80%, mientras que podemos, digamos, ese capital que estamos recibiendo en este momento, ponerlo a invertir de forma, obviamente, súper conservadora a un 120, 130%. Es correcto, en un mercado tan regulado y desvirtuado como el nuestro, se presentan estas oportunidades que uno se pregunta si es real. Es real, existe y hoy se puede llegar a hacer con total tranquilidad. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos por partes. Primero, ¿quién es Gonzalo? Gonzalo Chalulo, soy licenciado en Administración de Empresas, MBA y Máster en Finanzas, director de Finanzas Corporativas de Fronencial, CEO de Número Bursátil, una LIC enfocada en lo que es financiamiento corporativo. Y hace 15 años más o menos me dedico a lo que es estructuración de financiamiento corporativo a través del mercado de capitales, a través de obligaciones negociables, financiamiento de corto plazo, cheques pagaré, fondos comunes de inversión, fondos cerrados de inversión inmobiliarios y un largo etcétera. Espectacular. Entonces, empecemos primero que nada por lo que, bueno, hablamos recién de financiamiento de empresas, que es a lo que vos te dedicas. Después vamos a pasar al tema de deuda oficial para inversores individuales. Pero este tema de yo primero que nada tomar deuda solamente el 80%. O sea, yo como inversor, como inversor individual, digo, 80%, o sea, yo no invertiría en una deuda al 80%. Entonces, el mercado de capitales sí lo hace, pero ¿por qué lo hace? Entonces, bueno, empezar a andar en todo eso. A ver, el mercado de capitales se compone de oferentes de divisas y demandantes de divisas. Uno espera que el oferente de divisas pretenda ganar plata o al menos no perder contra la inflación. Hoy la inflación proyectada está en torno al 153% anualizado desde el mayo al año que viene. Veremos cómo cierra este mes. 150 para redondear. ¿Qué pasa el oferente de divisa, de dinero? El oferente lo que le sucede es está obligado a, primero, comprar títulos de empresas pyme por normativa. Encuentra un mercado de bonos de deuda pública soberana argentina muy malo, con muy mala proyección. A mí personalmente me gusta. Están baratos los bonos, pero a no todos les gusta el riesgo argentino. Y las acciones de las empresas argentinas que cotizan en bolsa tienen una performance bastante mala e impredecible. ¿Qué pasa? Del otro lado, la inversión institucional, fondos comunes de inversión, aseguradoras, obras sociales, cajas previsionales, etc., están obligados y necesitan permanentemente tener cartera invertida en títulos PYME. Eso quiere decir que cuanto menos oferta de cheques y pagarés pymes haya en el mercado, más demanda de esos valores habrá. Como hay más demanda, tiende a bajar la tasa de interés por una cuestión de conveniencia del emisor de la deuda. En ese sentido, se explica de esa manera. Hay demasiados pesos en el mercado y hay poco título pyme para comprar. Se matan por comprar títulos pymes. Espectacular. Voy a traducirlo a la forma más sencilla que se me ocurre para ver si yo lo entendí bien. A ver. Sería, o sea, yo como pyme tengo que emitir deuda, o sea, pero puedo emitir deuda. Ahora, obviamente no la voy a emitir a un 120, 130, 150%, que en principio parecería algo interesante para el que va a invertir del otro lado, porque ahora, si yo emito una deuda que nadie me quiere comprar, al final no me voy a financiar. Entonces, no la voy a emitir igualmente ese valor, voy a emitir algo que yo pueda pagar como pyme, porque obviamente yo no te puedo pagar un 200% tal vez de lo que me estés prestando. Entonces yo lo que puedo pagar es un 70, 80, 90%. Ahora, los fondos, por ejemplo, los institucionales, están obligados por ley a tener en cartera, en este sentido, financiamiento de pymes. O sea que van a estar obligados a comprarme a mí ese 80%. Y otras pymes no van a sacar un 90% para lo que les compren a ellos, porque en ese sentido tampoco van a poder. O sea, todos vamos a sacar el 80%, más o menos variará, ¿no? Pero más o menos todos parecidos. Entonces van a estar obligados a tener nuestro financiamiento en su portafolio. Entonces yo tengo de cierta forma garantizado, que no hay nada garantizado, pero... No lo hay, pero sí te tenés la certeza de que va a ser una tasa de pizarra. El mercado de capitales es sumamente transparente. Toda la información es pública. Uno puede ver qué empresa está emitiendo, a qué plazo, qué tasa, qué moneda.
ver un histórico de las emisiones y puede ver en el día en cuánto se están negociando los cheques de una empresa de la industria petrolera garantizado por una CGR a 90 días. Es decir, uno especula con esa tasa y ya carga su cheque a descontarlo a la tasa de pizarra. Perfecto. Cuando hablamos de descontar un cheque, ¿qué significa? Descontar un cheque es, por ejemplo, le provee un servicio a YPF. YPF me paga con un cheque a 90 días. Yo quiero la plata hoy, no la quiero en 90 días, no la quiero esperar. Voy al mercado de capitales y lo vendo. Recibo la plata hoy de lo que va a cobrar el inversor dentro de 90 días con el cheque que me compró. Ese es el mecanismo de descuento de un valor. Perfecto. Acá consultarte respecto a eso, o sea, yo soy empresa, a mí YPF me paga, como vos decís, a 90 días, me da por ahora tengo un cheque. Yo voy el cheque y lo comercializo en el mercado. Entonces, ahora, un inversor me compra, obviamente me compra porque va a básicamente recibir un interés por eso, y yo recibo el dinero hoy. Yo después le tengo que pagar un interés a ese inversor. Si en realidad el descuento, lo que te pagan a vos es el monto de la factura, del cheque mejor dicho, menos la tasa de interés, con lo cual vos no tenés que pagarle nada después al inversor. El inversor ya se cobra de lo que te paga a vos. Ahora, si yo soy empresa, pero no le proveo financiamiento, o sea, no le proveo servicios a YPF, entonces no me van a dar este tipo de cheques, ¿cómo puedo yo financiarme con cheques en el mercado? La verdad que el mercado está muy bien desarrollado en ese sentido, entonces ofrece oportunidades para los que no son proveedores de grandes empresas. Una de ellas es descontar cheques propios, es decir, a través de la plataforma de Pyme, uno se emite un cheque a sí mismo, ya sabe quién se lo va a comprar, se lo delega a ese comprador, y es un descuento de cheque propio, es un compromiso de pago a sí mismo, que en realidad se sabe de antemano que ese compromiso de pago a sí mismo en realidad va a ser a un tercero, pero que es un acto de descuento, es decir, un acto de venta a un tercero. Eso quiere decir que yo voy a recibir el dinero del cheque que yo tengo que cancelar dentro de 90 días, lo recibo a un valor menor, que es menos gastos, menos la tasa de interés al periodo que corresponda, y al llegar al vencimiento tengo que pagarle yo el cheque al inversor. No se lo paga, en el caso, en el ejemplo anterior, YPF, sino que es un cheque propio. Y en ese sentido interviene mucho lo que es los avales de SGR, las Sociedades Garantías Recíprocas, que son entidades que garantizan el pago de valores emitidos por pymes o empresas que califiquen al acreedor. ¿Acreedor quién es? El inversor. Perfecto. Entonces, vamos a acá recapitular un poco. Yo como empresa me puedo financiar independientemente si presto o no servicios a grandes empresas. Exacto. Yo de cualquier forma me puedo financiar, que significa básicamente financiar y recibir dinero de alguna forma, en este caso a través de deuda. O sea que yo voy a tener que pagar un interés en casi cualquier caso. Ahora, ya hablamos entonces de que me puedo financiar a baja tasa, lo cual es súper interesante, pero todavía nos falta algo que ver cómo yo puedo generar un interés sobre eso para no solamente estar financiándome, sino que estar actuando en cierto sentido como un banco, que el banco te toma, te paga el plazo fijo a un interés, pero después si vos querés tomar crédito te cobra un interés mucho más caro. Bueno, vos estarías haciendo algo muy similar a través del mercado de capitales. Ahora, ¿cómo hago yo para recibir justamente, bueno, ese interés? A ver, el ejercicio que uno se plantea cuando ve estas diferencias de tasa es: me endeudo, es decir, descuento un cheque que era 90 días, lo recibo el dinero hoy. La tasa del descuento de un cheque está en el 90%. La invierto en letras. ¿Qué pasa con las letras? Las letras son un instrumento del Estado para contener la inflación. ¿Cómo se contiene parte de la inflación? Sacando pesos del mercado. ¿Y cómo se sacan los pesos del mercado? Ofreciendo una tasa superior a las de mercado. Es decir, emito una letra que rinde de TNA un 140, 150%, muy superior a la tasa de interés que ofrece una pyme con un descuento de un cheque de un 90, y ahí lo que genera es competencia interna. Pero ¿qué pasa? La pyme descuenta el 90, se da vuelta, compra letras a un vencimiento determinado, que puede ser 7 o un mes, 7 días, un mes. En ese periodo hay un desfasaje de tasa, me endeudo al 80 y cobro al 140. Es decir, al vencimiento voy a recibir más dinero a través de este mecanismo que si espero cobrar el cheque. Perfecto. Entonces, el cheque básicamente se termina pagando sobre, entre muchas comillas, porque me lo paga el interés, y yo al final termino con ese spread, esa diferencia, esa ganancia, que sería básicamente, bueno, el resultado de mi inversión. Exactamente. Perfecto. Pero ¿qué pasa? De vuelta, son condiciones estructurales del mercado de capitales argentino, cuales los fondos de inversión, institucionales y demás están obligados a comprar
títulos de pyme obligados en patrimonio, es decir, determinado porcentaje del patrimonio administrado tiene que ser títulos pyme. Entonces, naturalmente, la tasa va a ser menor porque hay obligatoriedad de ofrecerles dinero a este tipo de instrumentos. Que a nosotros nos facilitan porque nos proveen esa... Exactamente. Pero ahora andemos un poquito más en, no llamémosle tecnicismo, pero para entender un poco más cómo funciona esto, para yo empresario poder entender un poco más. Entonces, dijimos, yo estoy tomando deuda al 80, 90, el número que sea. Ese 80, 90, yo voy a pagar de acá, por ejemplo, a 90 días según el instrumento, pero calculemos en unos 90 días, pero no es un 90%, un 80% que yo tengo que pagar en esos 90 días, claro, sino que es un 90% anualizado que yo voy a pagar el porcentaje correspondiente a esos 90 días. Exactamente. A ver, si uno habla de tasas parciales, tendría que estar aclarando permanentemente que es una tasa a 20 días. Siempre se habla de tasas nominales anuales. La tasa nominal anual de un descuento de cheque está en un 90% si el cheque es a 360 días. Al ser a 90, en realidad es a un 25%, porque en definitiva 90 días es el 25% de un año. Esa tasa del 90 dividido 2 es 45, dividido 2 es el 22,25%. Perfecto, y lo mismo ocurre cuando hablamos del interés que vamos a recibir. O sea, no vamos a recibir un 140% en 90 días, Exacto. sino que vamos a recibir el porcentual de eso. Exactamente, la prorrata de los días que has hecho la inversión en referencia a la tasa nominal anual del 140. Perfecto. Para ponerlo en números, sí, esto es como ejemplo, no con números exactos, pero al final lo que vas a estar pagando es un 25%, no el 80-90%, y lo que vas a estar recibiendo de interés en vez de ser el 140 va a ser el 40, 45, 50, por decir número de ejemplo. Exactamente. Pero en el desfasaje de tasas, vos vas a ganar dinero. Por más que sea una semana, descontaste un cheque a 7 días y lo invertiste en letras, de igual manera la tasa se va a ver impactada en la diferencia de lo que pusiste y vas a recibir. Perfecto. Es más, mismo con un plazo fijo hoy en día, también inclusive estarías haciendo una diferencia. Tal vez no es el cálculo, pero... Es correcto. A ver, plazo fijo en este contexto, en esta volatilidad, no es recomendable. Perdés liquidez. Perdés liquidez, que lo que necesitas es justamente decir, bueno, esta letra me rindió durante 7 días al nominal anual proyectado hace un año 140, pero apareció otra que rinde 150 al día 8. Un plazo fijo son 30 días clavado con la misma letra que te rinde una tasa determinada. Entonces conviene mucha liquidez de corto plazo en el mercado de capitales actual, porque uno nunca sabe cuándo va a haber una escalonada inflacionaria, cuándo se va a disparar el dólar oficial. Tiene que estar uno atento y dispuesto a salir corriendo y encontrar una posición novedosa y más rentable. Bien, ahora, respecto a, sabemos que hay distintos tipos de instrumentos, podemos financiarnos. Acuérdate, nosotros decimos financiarnos es tomar nosotros deuda. Entonces yo puedo tomar deuda a través de una obligación negociable, que es un instrumento conocido por muchos, inclusive probablemente la gran mayoría invierte en ellos, pero también puedo invertir en emitir deuda en un CDP, en un cheque de pago diferido, o también, hay otros instrumentos. Entonces, acá no quiero hablar mucho en los distintos tipos de instrumentos, sino en, según qué instrumento puedo invertir yo, a qué plazo puedo, en este caso, tomar deuda o financiar. A ver, son diferentes mecanismos de financiamiento que ya están muy posicionados en cuanto a plazo. Porque el descuento de cheque o un descuento de una factura es de muy corto plazo, o sea, hasta 90 días, un cheque a 180 es muy difícil que se vea. Los hay, pero son cheques de primerísima línea. Pero es muy difícil. El segmento PYME, los cheques son hasta 90 días, mucho más no. En intermedio entre los 90 días y los 360 están los pagares bursátiles. Pagaré bursátil dólar link, es decir, el que se financia, recibe pesos a un tipo de cambio de dólar oficial, pero recibe los pesos y se compromete a devolver la misma cantidad de dólares, pero en pesos al oficial del futuro, del momento de vencimiento. Es decir, si el oficial está a 250 y me endeudé por $1.000, recibo 250.000 pesos. Yo tengo que devolver dentro de 6 meses, si el dólar oficial está en 500, dentro de 6 meses tengo que devolver 500.000 pesos. Entonces, en ese mecanismo de fondeo, uno se endeuda en dólares. Del otro lado, el que presta la plata, los pesos, está resguardado de una devaluación del oficial. Porque recibe hoy recibe un valor en dólares que dice vale por $1.000. Puse 250.000 pesos y en 6 meses voy a recibir 500.000 pesos al tipo de cambio oficial dentro de 6 meses. Ese es un mecanismo de fondeo de mediano plazo. Mismo criterio de la obligación negociable, que es más largo.
La obligación negociable es un periodo de 2 a 4 años, pero es líquido. Hay mercado secundario de obligaciones negociables. Entonces uno puede comprar una obligación negociable ahora a vencimiento 2 o 3 años y salir en 3 meses. O mañana. O mañana. Correcto. Distinto es el pagaré, que quizás el pagaré, al igual que el cheque, no puede ser comprado en porcentajes inferiores, tiene que ser comprado por bloque. Entonces un pagaré bursátil uno tiene que encontrar el comprador del pagaré completo. Perfecto. Pero acá entonces, yo como empresa, si me quiero financiar, tengo, según el instrumento que sea, más o menos un plazo, obviamente esto puede variar, pero unos 90 días, 180 o ya más a 2, 4 años, según el instrumento. Perfecto. Con, bueno, algunas de las características que íbamos viendo recién. Por ejemplo, yo puedo emitir un cheque de pago diferido a 90 días con, bueno, las características que decíamos, con un interés nominal anual de 90, lo bajamos a los 3 meses, etc. Pero bueno, ese sería el contexto de cómo se arma todo esto y cómo lo bajamos un poquito más a tierra. ¿Correcto? Correcto. Bien. Inversores, si quieren que expliquemos algunas de las cosas que fue mencionando Gonza, como por ejemplo cómo podemos nosotros invertir en estos instrumentos Dollar Link para básicamente estar pagando el dólar oficial, acuérdense de simplemente darle apoyo a este video. ¿Esto cómo lo hacen? Muy sencillo. Puede ser a través de likes, a través de comentarios. Si nosotros vemos que a ustedes realmente les gusta el video y quieren ver cómo hacer esto en la práctica, simplemente hacemos el video. Así que ya saben, es completamente gratuito. Y ahora, Gonza, entonces, preguntarte un poquito más ahondando en esto de persona humana, ya no persona jurídica. Acá, paréntesis. Gonza, si alguien te quiere contactar para, justamente tiene una empresa, quiere hacer todo esto que estábamos mencionando, lo hace a través de Inverar. Perfecto. Y nos ponemos en contacto todos. Espectacular. O sea, si vos tenés una empresa o conocés a algún empresario que quiera hacer esto justamente de tomar tasa al 90 y, bueno, generar un interés del 140 o lo que sea, simplemente nos contactás a nosotros, te vamos a dejar en la descripción el método de contacto y ahí, bueno, ya te ponemos en contacto con Gonza y podés empezar a hacer el financiamiento de empresas. Montos. Lo que se procura es siempre que el monto sea saludable para la empresa. Es decir, en el mercado nadie te va a comprar un cheque de 20.000 pesos. Si el mercado te va a comprar un cheque de 10 millones de pesos, 5 millones de pesos, siempre y cuando el monto del cheque sea un porcentaje representativo de tu facturación total, no que sea el 100%. Como una primera emisión, lo que siempre se busca es que, si es un descuento de un cheque, sea entre el 10 y el 15% de la facturación mensual, para ir capitalizando el aprendizaje, sabiendo cómo es el tema de vencimientos, entendiendo cómo se maneja. Nunca que exceda más del 30%, siempre y cuando ese 30% no llegue a pisar sueldos, honorarios, gastos habituales, capital de trabajo. O sea, estamos hablando, yo tengo una empresa, tengo un beneficio neto ya después de pagar todo de, voy a decir, por ejemplo, 10 millones de pesos. Sí. Emito un cheque de pago diferido a 5 millones. Algo súper saludable. A un plazo de 90 días es recomendable empezar viendo qué margen tuviste vos del último ejercicio y a partir de ahí empezar a fondearte. Una vez que empezás a descontar valores mensualmente, ya lo introducís como una variable de flujo dentro de tu tesorería. Ya te requiere cierto aprendizaje que todos lo atravesamos todos los días. No es que es difícil, no es magia, pero sí es un ejercicio que hay que tenerlo incorporado. Y una vez que ya interviene en lo que es el flujo diario de la tesorería, ahí ya se requiere otro tipo de management. Entonces es necesario que tengas cierta experiencia, cierto control. No es recomendable empezar de cero con girar cheques permanentemente en el mercado de capitales, sino empezar a comprender cómo funciona. Por eso decimos, arranca por el stock que vos tenés de ganancia, de saldos líquidos, empecemos por ahí y después lo vas introduciendo en los procesos de la tesorería. Perfecto. Y acá, o sea, cuando hablamos de inversiones, instituciones, inversiones de empresas, digamos, del otro lado, nosotros como inversores individuales, si somos analistas fundamentales, vemos que las empresas en el estado de flujo de efectivo, que esto es algo que explicamos en nuestro curso de análisis fundamental, tienen, bueno, como 3 segmentos, por llamarlo de alguna forma. Una de esas son las actividades financieras, que es justamente esto que estamos hablando, ¿correcto? Exactamente. Perfecto, inversores. Simplemente como para englobar todo y ver cómo nosotros los inversores vamos viendo desde nuestro lado de inversores, pero también desde el lado de la empresa qué es lo que hace, por qué lo hace y cómo podemos invertir en estos activos. Ahora, Gonza, por último y para cerrar, quería consultarte respecto a, nosotros nos podemos dolarizar de esta forma al dólar oficial. ¿Cómo funcionaría este mecanismo explicado más o menos a paso a paso? A ver, lo que es Dollar Link son títulos emitidos por empresas, en este caso, nominados en dólares, pero uno recibe siempre pesos.
Como empresa, yo me financio, recibo siempre pesos, pero me endeudo al oficial. Emito un pagaré bursátil de $100.000. Recibo $100.000 al tipo de cambio oficial, pero yo recibo pesos. Me obligo a pagar al tipo de cambio oficial al vencimiento $100.000 más una tasa de interés. Del otro lado, presto plata, presto pesos hoy, pero recibo los mismos pesos en el futuro, siguiendo la cotización oficial. Entonces, ¿uno puede dolarizarse? Sí, claro, uno puede dolarizarse a través de la compra de los títulos estos nominados en Dollar Link, pero es un plazo determinado. Es decir, yo necesito dolarizarme hoy para comprarme una computadora. Es un no, porque vos no recibís los dólares. Vos lo que haces es cubrirte de la devaluación. ¿Quiénes son los principales compradores de esto? Empresas que por normativa no pueden dolarizarse. Importadores. El importador no puede comprar dólar MEP. El importador tiene que tener los pesos para utilizarlos cuando el Banco Central les libere la orden de importación al tipo de cambio oficial. ¿Qué pasa? Al no saber cuándo le habilitan eso, el importador dice, tengo los pesos, la inflación es del 150%, las letras están por ahí, plazo fijo no rinde lo mismo. ¿Qué hago con los pesos mientras se me licúan hasta que me habiliten a comprar oficial? Me tengo que cubrir de la devaluación del oficial para cuando me lo habiliten. ¿Qué hago? Compro un pagaré bursátil Dollar Link cuando tengo los pesos, y más o menos trato de calzarlo al vencimiento cuando calculo que me van a liberar el Banco Central la importación. En ese sentido, el importador, si el dólar oficial se devalúa, su inversión sube conforme subió el tipo de cambio. Lo mismo pasa con las empresas grandes que tienen un exceso de pesos enorme y no quieren dolarizarse a un contado con liquidación o dólar MEP, que está al doble que el oficial. Dicen, puedo esperarlo un año o dos a la inversión, compro dólares al oficial a través de títulos hoy y lo espero un año al vencimiento, recibo el tipo de cambio oficial de aquel momento. Y ahí es donde uno empieza con las proyecciones. El dólar oficial, siempre que hubo brecha cambiaria, tiende a converger al contado con liquidación cuando se sincera el tipo de cambio. Es decir, el contado con liqui no baja al oficial. El oficial sube al contado con liquidación. Entonces uno espera que cuando compra una deuda Dollar Link y la paga hoy al oficial, que el oficial dentro de un año, 2, 3, lo que sea, esté al mismo precio que el contado con liquidación, que es la punta más alta. Esa es la estrategia de dolarización. De vuelta, en ningún momento uno recibe los dólares, pero sí uno se recibe la cantidad de pesos para poder comprar los dólares al momento del vencimiento. Clarísimo y súper impecable todo, Gonza. Muchas gracias por todas las explicaciones. A disposición. Probablemente te vamos a tener nuevamente en el canal si surgen muchas dudas. Y ya saben, inversores, si son empresarios o conocen empresarios que quieran empezar a realizar este tipo de actividades financieras, nos pueden contactar y nosotros los ponemos en contacto con Gonza. Gracias desde ya. Un gustazo. Hasta luego.